Vamos a esperar a que se unan. ¿Cómo están? Mientras voy preparando el material que vamos a utilizar. Vamos a bordar labios. Vamos a conectar, ahorita que se conecten las demás. A ver cuántas más se conectan. Vamos a bordar los labios. En el video que les dejé anteriormente hicimos lo que son labios en tela y en fieltro. Vamos a utilizar para los labios bordados directos ya en el amigurumi una lana gruesa. Yo estoy utilizando Meta. Si ustedes usan una más gruesa, les van a quedar los labios aún más gruesos que estos. Miren, y quedan con relieve, con forma. Igual vamos a hacer boca sencilla y esta que ya está un poquito más formada. Si se fijan, viene la parte del labio, el huequito de aquí a medias de los labios. Y vamos a hacer esta y vamos a bordar una sencilla. Déjenme ensartar la aguja para hacer la sencilla. Para la sencilla vamos a utilizar lana delgada, ya que esa pues es la más rapidita. Ensartamos nuestra aguja, anudamos y vamos a hacer los labios sencillos. Yo estas cabezas las hago y aquí practico para hacer diferentes. Si se fijan, este es el taller del ojito, donde hicimos el de ojito. Aquí está la boquita. A mí me gusta tener cabecitas y ahí ir haciendo diferentes modelos. Vamos a hacer lo que es una boca sencilla. Con lana delgada, omega, estoy utilizando. Vamos a ensartar aquí lo que es, vamos a hacer la parte de arriba del labio, el primer labio. Y vamos a ensartar hacia el otro extremo donde vamos a terminar el primer labio. Ustedes ya ubican bien en su cabecita, en su carita, en donde las van a poner los labios. Y vamos a marcar 1, 2, 3, 4 puntos. Aquí voy a usar un labio o una boca de 4 puntos. Siempre tiene que ser que sean números pares. Por decir, no puedo hacer un labio que sean 3 puntos porque pues me va a quedar a la mitad el huequito. Este huequito de aquí del labio de arriba nos queda muy pequeño. Va a quedarnos unos pequeños pedacitos de labio. Eso es para muñecos muy chiquititos. Si van a hacer o formar unos labios más formaditos como estos, sí recomiendo que sean siempre números pares. Si son labios más grandes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta acá sería el primer labio. Si son labios muy chiquitos que quieren hacer una muñeca muy pequeña, si es tomar nada más 2 puntos a la mitad. Siempre va a ser siempre a la mitad de los puntos que tomen, la mitad para hacer la parte de un labio, que sería esta parte, y la otra mitad para el otro labio. Entonces, ustedes van a contar sus puntos. Yo aquí lo voy a hacer de 4 puntos, pero este va a ser el labio sencillo y a la mitad. Como hemos hecho en las cejas o en los párpados, pestañas, vamos a hacer semicírculos primero.
Estos son los más sencillitos. Ahorita vamos a hacer los otros, que vienen ya más formados. Pero es igual. Los puntos que cuenten siempre va a ser la mitad. Aquí ya van 2 vueltas. Voy a dar una más. 3 vueltas. Ahora, para formar el labio, nosotros vamos a unir esas vueltas que pasamos, hacerlas en una sola, como lo hemos hecho en las cejas y en la demás. Tenemos que ir haciendo todas estas hebras una sola hebra. Así los vamos a ir tomando todos los puntos. Aquí está la primera parte del labio de arriba. Igual pueden dar 3, 4 pasadas uniendo todos los puntos para que queden los labios más gruesos. Aquí voy a regresarme. Punto. Para que se queden un poquito más gruesos. Jalando sin apretar demasiado para que no se les deforme el tejido. O que no se les abran los puntos. Miren. Ahora, para formar el huequito, vamos a pasar la aguja al punto central. Si tomamos 4 puntos, van a ser entre medias de los 2 y los 2 puntos. Y vamos a dar un pequeño tirón hacia abajo. Pequeñito. Y vamos a pasar al otro extremo de inicio. Eso es para formar un poquito lo que es el huequito. Subimos esta parte que es del labio, el otro, y jalamos. Se forman muy tenues los que son la parte del labio. Esta es la boca más sencillita. Ahora, como pasamos al extremo, vamos a tomar el otro extremo e igual pasamos de extremo a extremo. Vamos a hacer 2 o 3 veces esta pasada de extremo a extremo, de extremo a extremo. Esto es para formar el labio de abajo. Igual vamos a unificar según las vueltas que den aquí es lo grueso que quedan los labios, y unificamos todo en una sola, como si fuera una sola hebra. Y estas van a ser los labios más sencillitos. Son los más rapiditos y los más sencillos. Y quedan menos abiertos. Ya también ustedes depende qué tan abiertos quieran los labios. Damos pasadas de nuevo de regreso. Vamos acomodando con nuestra aguja. Se fijan, aquí ya se están formando los labiositos. Esta es la boquita más sencilla. Igual pueden hacer una línea, un punto hacia arriba, pasamos hacia el otro lado. Esto es como para marcar lo que es una pequeña sonrisa. Miren, y pueden dar igual dos o 3 pasadas para que se marque más lo que es la parte como de la boquita de la sonrisa, como si estuviera sonriendo.
Aquí voy a perder este hilo para hacer lo de adentro. Esto es opcional. Aquí adentro solo pueden poner un poquito de sombra, ya sea blanca, pintura blanca o un poquito rosa, para que se vea como más relleno, pues, que no se tanto el huequito que queda. Igual pueden cerrar más los labios o abrirlos, jalando con la aguja, ya una vez terminados, y pueden poner un poquito de pintura o con el hilo blanco, como lo hicimos en los bordados en tela. Solo dar unas pasadas y queda lo que es los labios más sencillitos. Estos son los sencillos. Vamos a hacer estos, que supongo que son los que más les gustan. Para esos vamos a utilizar lana gruesa. Como les dije, yo estoy utilizando Meta, pero ya eso depende también qué tipo de lana quieran y en qué color. Aquí yo estos los hice como color cedrón, color ladrillo. Vamos a hacer unos en rojo. Para eso igual vamos a tomar la misma cantidad de puntos como en los labios sencillos. Los labios sencillos son como para muñecas muy pequeñitas, que nada más vas a bordar así como que la boquita muy rápida. Estos son los que ya personifican más lo que son sus muñecas o les dan más personalidad. A ver, entonces vamos a contar los puntos. Vamos, 1, 2, 3, 4. Yo voy a hacerlo igual de 4 puntos. Vamos a meter la lana donde vamos a empezar el primer parte del labio. Como lo voy a hacer de 4 puntos, lo puse en el borde del punto que voy a contar. 1, 2. Y allí voy a hacer una línea hacia arriba en el punto central. Aquí si se fijan, miren, 1, 2, aquí es mi punto central. Ahí marco la línea y paso hasta los otros 2 puntos en el borde. 1, 2 y aquí es el borde. Igual vamos a hacer otra línea como esta del otro lado. Aquí me pasé un poquito más del borde, déjenme subir un poquito el hilo. Ahí está, para que no nos quede chueca los labios. 1, 2 y pasamos igual aquí. Introducimos a la mitad y nos vamos hasta el otro extremo. Aquí está, 2 puntos y 2 puntos. Ahora vamos a empezar a hacer esta parte. Vamos a dividirlo en 3. Esta es 1, 2 y 3 partes. Para hacer la primera parte, vamos a ir bordando igual, como lo hemos hecho, pasando la lana 2 veces pegadito al hilo. Ahora vamos a subir un poquito, tomando un poquito del tejido, un punto arriba, y la pasamos igual en el bordecito que ya pusimos. Vamos apretando un poquito más arriba de este, poquito, no suban tanto. Y lo volvemos a pasar igual. Nuevamente, ya va a ser el último, un poquito más arriba y pasamos igual en la línea.
Esta otra mitad todavía no la vamos a trabajar. Vamos jalando. Aquí ya se está formando el primer pedazo de labio. Vamos a regresarnos igual, de donde pusimos el punto. Y vamos apretando para que no se deforme. Donde hicimos el punto arriba. Y vamos pasando para que no se deforme. Nuevamente. Y estos dos últimos puntos que pasamos, vamos a hacerlos ya pegaditos nada más al hilo. Y eso no vamos a tomar punto de acá arriba ni nada. Pegaditos, pegaditos. Miren, ya se va formando más. Nuevamente vamos a hacer otra vuelta. Estos labios son con 3 vueltas. Igual, pegadito el primero. Vamos por el segundo. Igual, pegadito. Y ya estos los vamos a hacer a los puntos que fuimos tomando desde aquí arriba. Esto es para darle un poquito más de volumen al labio. Aquí arriba. Jalamos. Y vamos por el último. Aquí arriba jalamos. Y nos quedó ya la primer parte del labio. Esto mismo que hicimos aquí lo vamos a hacer acá. Pero vamos a pasar la aguja hasta el extremo de este otro lado. Miren, aquí ya va quedando la primera parte, que sería esta parte. Ahora vamos a bordar este otro. Igual vamos a hacer 3 vueltas. Si ustedes los quieren aún más gruesos, pueden dar más vueltas. Pero con 3 a mí me parece bien. Quedan bonitos, definidos y no quedan tan gruesos. Quedan bien. Aquí ya son 2. 3. Pueden dar 3 o 4 vueltecitas de hilo. Ahora, esta es la primera vuelta. Vamos a hacer la segunda. Igual, tomando un poquito más arriba del punto, pero cuidando que nos quede a la altura del otro labio. Mire, cuidando que nos quede a la misma altura el punto que tomemos más arriba. Para que no se nos vaya a ver un labio más grueso y que otro, o más arriba. Entonces vamos a ir cuidando que nos quede al parejo. Aquí vamos a dar ya los últimos puntos. Y vamos por la última vuelta. Igual los puntos pegaditos. Aquí está el primero. Vamos a dar otro más. Y estos cuidando el borde del labio, a donde dimos el punto. Sin calar mucho. Vamos a dar el último. Ya solo acomodamos.
Y así van quedando la parte de arriba de los labios. Y esto aún aquí, de aquí arriba no lo terminamos, ¿eh? Pero vamos a seguir con la parte de abajo. Ya al final es el delineado. Ustedes van a ver, si quieren los labios que se ven un poco cerraditos, es en el puro borde de donde hicimos el primer labio. Si los quieren un poco más abiertos, va a ser pasar un poquito de el borde, de aquí del borde donde terminamos la primera parte del labio. Si lo quieren más grueso o más largo el de abajo, el labio de abajo, entonces va a ser una vuelta un poquito salidito de aquí. Si lo quieren así como este que está cerradito, vamos a introducir la aguja y en el puro bordecito del labio, ahí vamos a meter la aguja. Vamos a dar 3 pasadas. Una. Y aquí va la segunda. Dos. Vamos por la última pasadita. Ahora, vamos a tomar la última pasadita que dimos solamente. Estas otras dos las vamos a reservar un poquito, que son estas dos. Pueden poner aquí un alfiler o con el mismo dedo detener. Y solo esta última hebra es la que vamos a trabajar primero. Vamos a dar igual pasadas a lo largo de esa hebra. Para formar el labio de abajo. Así vamos a ir dando pasaditas. Ya llegué al borde. Esto es para hacerlo un poco más grueso. Ahora vamos a regresar tomando ya lo que es las otras dos líneas que dejamos. Esto es para que nos quede el labio más grueso. Así vamos a regresarnos sin jalar demasiado para que quede bien formadito lo que es el labio. Y pueden hacerlo pegadito uno tras otro, un punto tras otro para que quede bien, 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 bien pegadito. Que ya casi llegó al otro borde. Se fijan, ya se están formando más. Igual, si los quieren un poquito más gruesos, estos quedan más gruesos. Pueden dar otra vuelta, otra pasada. Igual de la lanita. Así vamos a ir dando otra vuelta, cuidando bien de no deformar el labio de lo que ya bordamos, sin jalar de más. Vamos a llegar al otro extremo para hacer la parte final. Los labios son más rápidos que los ojos. Estos solo son varias pasadas y en el ojo sí tienes que definir más.
Aquí ya llegué al extremo. Si se fijan, ya se formó la boquita. Vamos a dar los últimos detalles. Igual como hicimos en los de bordados en tela, si quieren un pedacito más, lo pueden hacer, que es como aquí. Si no quieren este pedazo de aquí, nada más vamos a formar lo que es la parte de arriba del delineado del labio. Para eso vamos a pasar la aguja al puro borde del labio de arriba. Vamos a pasar la aguja a la mitad del labio y jalamos. Ahí está. Ahora vamos a meter la aguja aquí, la sacamos al otro extremo del otro labio y jalamos. Ahí está. Ya que jalamos, vamos a hacer lo mismo. Pasamos la hebra y aquí en este pedazo de aquí, del labio de central, vamos a pasar la aguja hacia abajo para que se forme como el corazón de los labios. Miren. Y queda más delineada. Ya solo perdemos la hebra. Igual pueden hacer un nudito aquí. O si van a poner cabello, yo les recomiendo siempre que cuando vayan a hacer su muñeca y a bordar ojos y bocas, los borden antes de poner el cabello. ¿Por qué? Porque pueden perder lo que es la hebra en esos extremos donde van a colocar el cabello, haciendo un pequeño nudo y pierden la lana. Quedan más fijos aún. Ya ponen su cabello y todo y ya no se les va a notar. Miren. Aquí ya quedó lo que es la boquita delineada. Igual si quieren, como les digo, poner estos pequeños pedacitos para que simule un poquito más la sonrisa antes de perder la hebra, lo pueden hacer o después. Si es después de que ya perdieron las hebras, solo introducen en el borde de la boquita y jalan un punto hacia arriba. Igual pueden dar una o dos pasadas para que se les note más lo que es el bordecito de la boquita. Es como para formar que esté sonriendo. Pasan al otro extremo, jalando un poquito y hacen lo mismo. Hacia arriba un punto. Siempre traten que sea hacia arriba para que no se vea que esté triste. Si lo hacen hacia abajo va a ser una boquita triste, como si estuvieras haciendo o renegando, algo así, se nota. Ahí está. Miren. Esta la jalé un poquito de más. Cuando la jalan un poquito de más, a veces se ve un poquito más larga una que otra. Pero ya, aquí está, miren. Ahora, al igual como hemos hecho, podemos poner lo que simulan los dientes aquí adentro. O poner alguna sombra más oscura para que no se vea como si tuviera los dientitos. Aquí pueden poner con mucho cuidado y una brocha muy delgadita. Déjenme ver si tengo aquí mi brocha delgada. No, tengo solo las gruesas. Con una brocha muy delgadita pueden poner algo de pintura aquí, ya sea blanca para simular los dientitos o bien negra o rosa para que se vea solamente lo que es la boquita. Ya si quieren ponerle los dientitos,
vamos a tomar igual hilo en color blanco, pero ese sí que sea más delgado para que les queden los detalles más finitos o definidos. Y vamos a meter la lana en el borde por dentro del labio. Y damos 2 o 3 pasaditas. Y eso es para simular lo que es los dientitos. Jalamos, aquí está el primero, volvemos a jalar. Esta ya es la segunda vuelta, voy a darle una más. Introducimos y ya podemos perder lo que es la lana. Igual pueden hacer boquitas en color rosa, rojo. En mismo color piel también la pueden hacer para cuando hacen labios de niño. Nada más que para labios de niño va a ser este labio de aquí afuera un poquito más salido y sin los bordes de la orilla. Para que se vean como menos coquetos. Porque así ya se ven más labios de mujer. Miren. Estos son en un tono. Estos son en otro tono. Y así pueden hacer miles de boquitas diferentes y en tonos diferentes. Son muy rápidos. Si se fijan, solo utilizamos 3 pasos, que sería la línea 1, línea 2 y la línea 3, que es en dibujo nos quedaría línea 1 a la mitad, recuerden siempre la línea 1 a la mitad siempre de los cuadros que hicimos. Por decir, si aquí hicimos 1, 2, 3, 4. Siempre va a ser a la mitad la primera línea, la segunda línea a la mitad y para el labio largo vamos a hacer así. Un punto más pueden darle de cada lado si quieren una boca o labio de abajo más grueso, más largo. Igual, 1, 2, 3, 4. Si es para el labio pequeño, 2 puntos, 2 puntos. Este siempre va a ser su punto central. Aquí lo estoy haciendo con 4, pero según los puntos que ustedes tomen, son los puntos central que siempre van a tomar. Y para el labio de abajo, en parte chica o pequeño, que quede al igual que el de abajo, el de arriba, perdón, solo va a ser de extremo a extremo. Y ese es el labio que nos queda como este, así chiquito. Miren, practiquen en cabecitas, como les digo. Si no se sienten seguras de bordarlos directo ya en el muñeco, para que les queden unos labios muy bonitos. Espero y les guste esta forma de labios. Miren, pueden darle igual pintura, como aquí en estos de fieltro que hicimos una gotita de pintura blanca. Igual pueden sombrear un poquito estos. Y son muy rápidos y facilitos. Si se fijan, a este le dejé el hilito de aquí un poquito más largo y parece más que está sonriendo más. A esta se la dejé un poquito más corto y se ve un poco más seria. También depende mucho del color. Miren. Y son muy rapiditos los labios. Pues espero les guste y les haya gustado lo que es la elaboración de diferentes ojitos y de boquitas.
En lo particular, esta sencillita sí la utilizo a veces, pero casi no me gusta. Me gustan más estos labios cuando personalizo muñecas. Por lo general siempre utilizo estos o los de fieltro. En tela también los utilizo, pero es muy poco. La mayoría de veces las utilizo yo lo que son de fieltro o estos. Entonces, pues me dejan sus comentarios si les gustó, qué les parece, si quieren aprender alguna otra forma de bordado, ustedes me dicen y también les puedo hacer video. Entonces, me gustaría ver cómo les quedan. Si tienen alguna otra duda, no olviden, en WhatsApp, cualquier cosa les puedo contestar. Me gustaría ver alguna de sus muñecas ya con boquita y ojitos bordados. Gracias por estar en el taller y esperen pues nuevos talleres o nuevas muñecas ya con detalles así. Gracias y hasta pronto.